Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Leer en lo que se oye, hacia una práctica del inconsciente, dictado por la licenciada María Gabriela Pedrotti. Antes de darte la palabra, Gaby, me gustaría hacer una breve presentación. Gabriela es licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Fue docente en dicha carrera en la Cátedra de Psicología Institucional. Es psicóloga social, egresada de la Escuela de Pichón Rivière, fundadora del grupo H8 de intervenciones institucionales junto a Fernando Ulloa y otros. Es psicoanalista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución a la que pertenece hace más de 20 años, donde también dicta seminarios. Participante en las reuniones lacanoamericanas y en Convergencia, publicó artículos en la revista Sigmund Freud, es coautora del libro bilingüe ítalo-español Lo indecible sustraído de la nada. Su gusto por la escritura, en particular por la poesía, dio nacimiento al libro Conjugada, editada por Viajera Editorial. La escritura de lo íntimo es su primer libro de psicoanálisis y está escribiéndose el segundo libro acerca de la ternura. Coordina dos espacios de escritura clínica, uno llamado Las Clínicas y Escriturando Clínicas. Ahora sí, Gaby, te agradecemos un montón y tenés la palabra. Cuando quieras, podés comenzar. Buenas tardes, me veo, a ver cómo. ¿Se ve bien o se me ven cortada? Yo te veo perfecto. No sé qué quieres decir con ¿Sí? cortada. Cortada quiere decir, estoy dividida, creo, o lo intento, o lo vengo intentando hace muchos años, pero me veo como con una raya en la frente, pero si no, ustedes no, No, se ve No, perfecto. no, para nada. ¿no? Bueno. Bueno, así andamos, con la cabeza dividida. ¿Cómo andan? Bienvenidas, gracias por estar acá. Gracias por estar acá en esta época de tanta, donde ya empiezan tantas cosas y el cansancio del año se hace sentir. Le contaba a Laura recién que, bueno, que me agarraba en una semana muy particular, porque así como contó Laura, esas biografías que siempre me resultan tan tremendas porque siento que no dicen nada. Que no dicen mucho, ¿no? Los datos de alguien, ¿no? Y esto es para ya que vayamos entrando en tema, ¿no? ¿Qué son los datos de alguien, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos de alguien? ¿No? Eso que es tan importante para la medicina, pero que cuando escuchamos hablar en tercera persona de alguien decimos, ¿y dónde está ese alguien? ¿No? ¿De quién habla esa biografía? Bueno, sin embargo, hay que hacerlo, las cuestiones institucionales, por supuesto, y también por ahí son necesarias. Pero a los fines del psicoanálisis podríamos decir, ahí. Entonces le contaba que estoy, de paso las invito a quienes no, por ahí no nos enteraron porque lo subimos a redes, que estos grupos, a mí me importa mucho porque creo que es así. Creo que los analistas, como una vez me enseñó quien fuera uno de mis primeros maestros, Isidoro Bej, me dijo, los analistas aprendemos y hacemos y sostenemos nuestro trabajo, que es leer y escribir. ¿Qué hacemos los analistas? Leemos y escribimos. Leemos, escribimos, reescribimos, volvemos a leer. Entonces hay que hacer como en primer grado, ¿vieron? Tenemos que aprender a leer de otra manera a como nos enseñaron a leer en la escuela. Entonces, como me interesa tanto esto de la escritura, porque considero que la escritura es aquello que nos permite decir lo que no podemos hablar, ¿no? Y escribimos, en general, empezamos a escribir, en general, en la adolescencia. ¿Saben por qué? Porque nos toca el amor.
recibimos las primeras cartitas de amor, escribimos como enamorados, aparecen las canciones, a quien le gusta la música, las canciones de rock. La escritura tiene que ver con el amor. Entonces, en aquel momento, cuando presenté la escritura de lo íntimo, que muchos de acá, ay, ¿qué haces, Andrea? No saludé a nadie porque veo gente, hola, Majo, de Costa Rica, Lisette, de México, Silvia, Becero, ¿cómo estás? Arisne, bueno, así, un poco desordenada como la vida. Em, Les decía que, ay, bueno, que como, ahí está, ahí me apareció la cara, tenía que tocar el OK de la grabación, ahí me veo mejor. Entonces, bueno, después de la escritura de lo íntimo aparecieron estos grupos queriendo trabajar la escritura, ¿no? Yo tengo ganas de escribir, pero no sé escribir, ¿no? No sé escribir es más o menos como decir no sé hablar. ¿Y quién sabe cómo hablar? ¿Y quién sabe cómo escribir? Escribir escribe el que quiere decir algo. El que tiene algo para decir, escribe. Pero tenemos tanto super yo encima, tenemos tanta cosa ahí de lo que hay que escribir, de lo que hay que saber, que se nos antepone a cualquier acción. Entonces, en principio, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer con las lecturas en psicoanálisis es ayudarle a ese sujeto a que gane un poquito de libertad. ¿Escuchan algo que es como un sonido tipo de celular, de tic, tic, entrada? Bueno, bueno, entonces, cuestión, termino con esto. Este grupo empezó y trabajamos la escritura clínica. La escritura de lo que nos pasa a los analistas en la clínica, no los casos, lo que nos pasa a los analistas. ¿Qué nos pasa a los analistas? Nos pasa que no sabemos a veces cómo intervenir, que no entendemos para dónde tenemos que orientar esa cura, que nos perdemos con un paciente, nos desorientamos, que nos enojamos con un paciente, que no sabemos cómo cortar la sesión, que no sabemos cómo aumentar los honorarios, que vieron esas cosas que nos pasan en la diaria, porque nos pasan a todos todo el tiempo, no es que uno aprende a ser analista. Uno es analista todo el tiempo y cada vez. Es como hacer el amor. Uno no tiene garantizado que le vaya bien, por más que lo haga con la misma persona. Cada vez es cada vez. ¿No? Entonces, como el amor se hace con las palabras y las palabras no encajan unas con otras, ni siquiera encajan en un mismo cuerpo, ¿no? Nos decimos unas palabras un día acerca de lo que somos y queremos y al otro día podemos cambiar. Laura, hay como una lluvia de sonidos, Sí, te hago una pregunta. ¿Vos tenés abierto el WhatsApp web? ¿no? Ah, capaz que me lo dejó mi hijo, me quiero Sí, porque matar. recién se escuchaban como el sonidito cuando entra un mensaje. Espérate que le aviso que por favor venga y me lo... ¿Me esperan un segundo? Que lo... No, porque se fue. Tommy, está entrando el sonido, dejaste el WhatsApp web abierto. No, me está entrando el sonido, no puedo hablar, hijo. Como en casa. Ya viene, dice, y me lo apaga. Sí, de hecho lo escuché y pensé que era el mío, que era yo que lo escuchaba, pero no. No, me pidió la computadora, tenía que hacer una monografía y en la de él no sé qué pasa, siempre pasa que no, usa la de mamá, usa. Va. Bueno, entonces, bueno, este grupo que escribe y escribimos sobre los analistas presentan su producción el sábado. El sábado es la jornada donde toda esta gente presenta sus trabajos. Entonces los invito, nada, es gratuita, pueden estar por Zoom los que están afuera, pueden venir los que tengan ganas de escuchar, va a haber música, Erika Krebs va a cantar al final de las jornadas, tenemos una escultora que va a abrir las jornadas hablando.
Hablando de lo blando. Me acabo de dar cuenta que hablando contiene blando. Bueno, hablando de lo blando, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, vamos a partir de eso flexible. Vamos a partir de cómo hacemos para generar en el psicoanálisis y en un análisis eso que tiene que ver con lo blando, sin confundir, como decía Fernando Ulloa cuando hablaba de la ternura, que lo blando sea lo blandengue. No tiene nada que ver con lo blandengue. Lo blando es absolutamente resistente y es lo que justamente nos da límites para sentir que nuestra existencia no se desborda. ¿Recuerdan los casos que Freud hablaba, por ejemplo, de esos padres excesivamente duros? Vieron que la dureza está vista como rigidez y está visto como lo correcto. Lo correcto no lleva más que a la locura en un hijo. ¿Sí? Entonces, mejor desviarse un poquito, mejor que la tela que transmitamos sea un poquito blanda, porque ninguna existencia puede construirse en lo duro. Cuando yo propuse este seminario, este seminario, lo propuse por lo siguiente. A esta altura de mi vida recibo varios pacientes que vienen a reanalizarse, por decirlo así, ¿no? Que ya han pasado por algunos análisis. Y una de las cosas que me llama la atención siempre es que no, cuando cuento, yo me analicé 10 años, 15 años, qué sé yo, no tienen ninguna lectura, no tienen ninguna lectura de lo que les pasa, o lo que les pasó, o lo que les sucedió en la vida. ¿Qué es una lectura? Una herramienta. Una lectura es una interpretación que se ha recibido de lo que a uno le pasa, que a uno le sirvió para reorientar algo de lo que le pasaba. ¿Me explico? Me dicen, no, mi psicóloga me escuchaba pero no hablaba, por ejemplo, es una versión, ¿no? La otra es charlábamos, pero bueno, no sé, bueno, pero vos ubicaste por qué te sentiste siempre tan abandonado, más o menos, alguna coordenada. Bueno, mi papá no estuvo en mi casa. No, está bien, pero digo, los datos objetivos no necesariamente dicen de eso, ¿se entiende? Una lectura no tiene que ver con los datos objetivos o con reordenar los datos objetivos. Al revés, los datos objetivos se reordenan por la lectura. Es alberre. Entonces, vamos a tratar, entonces vamos a tratar en estas dos reuniones que tenemos. Ustedes saben que no hay conceptos en psicoanálisis. Hay modos de acercarnos a lo que hacemos y lo que sucede. No hay conceptos así como en medicina. Esto es esto de acuerdo a cómo esto se relaciona con esto otro. Entonces, ¿qué es leer? ¿El acto de lectura es escritura? ¿Se escribe lo que se dice cuando la lectura opera? ¿Se va leyendo lo que se va escribiendo? En principio vamos a decir que la lectura es un tiempo de detención, descifrar lo que produce otro sentido al cuerpo del texto. Y así, cada atribución de sentido permitirá una reescritura. Porque por otro lado, ninguna lectura dura para siempre. Quiero decir, uno puede otorgar una lectura a algo que en ese momento lee y en otro momento puede ser otra la lectura a ese mismo hecho. ¿Me siguen? Yo les voy a pedir, yo no sé cómo se hace Laura con eso, porque yo quiero en esta reunión y en la otra que si alguien tiene ganas de preguntarme algo, me lo pregunte en el momento. ¿Puede ser o no? Sí, por supuesto. Bueno.
habilitan su micrófono, levantan la mano y hacen la pregunta que quieran o el comentario. Ok. Las verdaderas preguntas, cuando son verdaderas, dan vergüenza, dan miedo. Uno siente que va a decir una boludez. Eso es lo verdadero. Siempre que uno se mete con lo verdadero, se inhibe un poco. Entonces, yo quiero que ustedes se animen, si tienen, se animen, no. Digo, que si tienen algo para preguntar, lo digan, porque no hay preguntas mejores que otras. ¿Se entiende? O che, no entiendo esto, lo entiendo así. ¿Se entiende? Digo, eh, bueno, si les pasa eso, nada, traten de... Apagan en la galería, no ven a los otros y levantan la mano y ya está, y no miran a los otros y por ahí es más fácil. Cuando se dice leer a la letra, ¿qué es eso de leer a la letra? ¿Qué sería leer a la letra? ¿Leemos las palabras? No. ¿Cuál es la letra que se lee cuando se lee? Yo pensaba comenzar con algo que una gran psicoanalista y escritora y filósofa que seguramente muchos de ustedes conocen, que se llama Andu Formantel, una psicoanalista francesa que estuvo acá en la Argentina, que de hecho la conocí en unas jornadas, en esas jornadas que uno se aburre un montón porque va por el 15º trabajo y sentís que estás escuchando el mismo tema musical que pusiste como un disco rayado, ¿vieron? Que, ¿no? Que ya no entendés nada, que es la pulsión, que es el inconsciente, que es el otro barrado, todo se repite, se repite. ¿Por qué? Porque se habla, pero no se dice. Porque el decir tiene más que ver con el cuerpo, con algo que toca, con algo que te genera irritación, que te genera amor, que te genera un afecto. El decir toca el cuerpo. Todos hablamos boludeces mucho tiempo, Lacan dice, no, no hay manera de no hacer bla, 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 de no estar en el bla, 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 para lograr decir algo. O sea, no se llega al decir sin el bla, bla, bla. ¿Es necesario el bla, bla? ¿Se puede estar diciendo todo el tiempo? No. El que se cree que dice todo el tiempo algo, ¿no? O sea, yo sé que voy a decir un montón de tonterías y en algún momento algo se dice que les puede tocar. Bueno, así es como nos relacionamos con el otro, ¿verdad? Entonces, el bla, bla, bla en algún momento encalla en un decir, que decimos ahí hay un efecto de verdad. Algo tocó el cuerpo, algo siento que se logró morder. Clarice Lispector decía, hay que encontrar, hay que largar la carnada y encontrar el lugar entre líneas donde las palabras lograron morder la carnada, ¿no? Donde hay alguna palabra, alguna frase, algo que logró tomar esa carnada. Entonces Andu Furmantel me enseñó cuando le escuché que el psicoanálisis tenía más que ver con el cuerpo que con la palabra, a pesar de que llegamos al cuerpo a través de la palabra. Cuando a veces, no sé si a ustedes les habrán dicho, ah, vos sos psicoanalista y lacaniana. Ah, no, a mí me gusta trabajar con el cuerpo. Yo voy más por el lado del psicodrama, de la que sé yo, que está muy bien y me encanta el psicodrama y lo conocí a Tato Pavlovsky y todo lo demás. No, no, mirá, yo me dedico al cuerpo, solo que llego con la palabra porque es la lógica en la que creo para abordar lo que creo llamarse cuerpo. Porque el cuerpo es un cuerpo textual, hecho de palabras, de afectos, de silencios, de tonos, de música. O no me van a decir ustedes que me ha pasado de recibir un paciente que tenía, ¿no? Una música tanguera y termina yéndose un rockero. No digo que cambió lo que escucha, cambió, cambió su pulso, cambió su ritmo. Cuando estamos mal tenemos un ritmo.
tenemos una melodía, producimos tristeza, estamos bajón. Cuando estamos bien, tenemos algo que se llama luz, ¿no? Estamos como un poquito más iluminados, damos luz, damos, ¿no? Dar a luz significa poder producir algún tipo de nacimiento. Cuando estamos bien, generamos eso en el otro. En vez de mortificarlo, le damos luz. Bueno, ¿qué pasó con Andu Furmantel? Andu Furmantel la escucho. ¿Y qué escucho? ¿Escucho el contenido? No. Escucho que hay una mujer francesa que por respeto a la lengua española, por ser invitada por españoles, dice, por argentinos, digamos, dice, no voy a hablar en francés, por respeto a ustedes, sabía algo de la lengua, me voy a animar a hablar en, en castellano. ¿Cómo se dice? ¿Castellano o español? Bueno, no importa, ¿no? Hablar así, con nuestro idioma. Entonces, pero ¿saben lo que a mí me llegó? La dulzura de ella me llegó. Me llegó la dulzura porque ese acto de deponer su lengua materna para hablar en lengua extranjera en otro país, con un con un tono que llegaba el amor. Y el psicoanálisis llega con amor. El análisis tiene que llegar con amor y el análisis se inaugura con el amor. ¿Cuál es el amor que en el análisis sostenemos? El amor de transferencia. Porque si no hay amor, no hay lectura. Porque si no hay amor, no le podemos devolver a nadie algo de lo que creemos escuchar, porque no nos va a creer. Y el amor es una creencia, una creencia. Y hay creencia porque no hay certeza. ¿Vieron que uno le cree al otro que dice, te amo, voy a estar con vos para toda la vida? ¿Le crees? ¿Qué sé yo? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Si sos muy paranoico, empezás a perseguirlo. Decime dónde vas, dónde estás, que yo. Pero si no, bueno, el amor tiene que ver con creerle al otro. Cuando empezás a descreer del otro, ya todo empezó a estar un poquito más embarrado, ¿no? Me dice esto, pero no, me dice esto, pero no. Entonces, el amor es una creencia. En el caso de los análisis, creo que el otro va a poder decirme algo distinto, una versión distinta de eso que yo creo que me pasa. Esto es un poquito tramposo, porque tiene una trampita, porque yo quiero que me diga algo distinto a lo que yo pienso y creo, pero a la vez cuando me dicen algo distinto, aparece el y no sé si me cierra tanto, no sé si quiero escuchar esto. ¿Por qué? Dejo abierta la pregunta. Entonces, Ando Furmantel me hace llegar algo que es, el psicoanálisis tiene que ver con el tono, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el tono, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la cadencia, con el mecer. Por ejemplo, ¿vieron que cuando alguien sabe mucho y da una charla así muy académica, uno siente como una especie de tú, ¿no? Como que no das abasto, que tenés que escribir todo, ¿no? Como que hay una cosa de dureza, ¿no? Que muchas veces, que depende del tiempo en el que estamos de formación, creemos que eso es psicoanálisis, qué sé yo. Entonces, no sé, tenemos que aprender todo y sentimos en general que no sabemos nada porque el otro sabe un montón, te baja toda la línea de todo lo que es, ¿no? Y saben que hablar así es fácil porque yo me puedo aprender de memoria los conceptos, que no son conceptos, pero me podría aprender de memoria lo que es el inconsciente, la pulsión, el otro barrado, bueno, todo eso, toda nuestra batería, y bajarles toda la batería. Esa que ahora pues, ustedes pueden entrar al GPT, preguntan y qué sé yo, o Google, si era antes, y se los dice. Entonces esa no es la cuestión. La cuestión es cómo cada uno aprende con H, aprende, logra hacer para sí
algo de eso teórico. ¿Se entiende? ¿Cómo logra cada uno? Si yo le digo, ¿y ustedes qué entienden por inconsciente? ¿Y ustedes qué entienden por pulsión? Y cada uno lo va a decir a su manera, porque no hay una manera de decirlo, cada uno lo entiende a su manera. Si yo digo, el inconsciente es para mí lo que te hace trastabillar, lo que nos hace decir yo no me domino. Eh, el inconsciente es lo que te despista, pero a la vez te da una pista. El inconsciente es una ranura que tratamos de tapar. El inconsciente, no sé, lo puedo decir de muchas maneras. Y están bien todos, digo, si se entiende que el inconsciente, efectivamente, como nos enseña Freud, es aquello que Freud descubre cuando dice el yo no gobierna al sujeto, el yo no domina la vida de alguien. ¿Y le gustó esto a la gente cuando escuchó que este neurólogo loco decía esto? La comunidad de Viena, ¿cómo se tomó esto? Mal, no lo tomó bien, porque imagínate que te dicen, no, vos querés hacer algo, pero en realidad hay cosas que funcionan en vos que te pueden llevar a que tengas un trastabille y... No, de ninguna manera, de ninguna manera. Por ejemplo, un paciente me cuenta el otro día que había tenido una cita con un muchacho que le gustaba mucho, cita en Tinder, un paciente extranjero. Entonces, bueno, que estuvieron, la pasó divino, estaba re contento, le costaba mucho ese encuentro, le costaba mucho acercarse a un otro, le costó mucho aceptar su gaycidad. Bueno, ¿no? Veníamos trabajando esto, bueno, logra, ¿no? Me dice, no, no sabés lo que me pasó, no sabés lo que me pasó. No, bueno, qué sé yo, me empieza a contar, estaba con el muchacho, había pasado todo eso que pasa cuando uno se encuentra apasionadamente con alguien, bueno, había pasado bien, y me dice, cuando me estaba por ir, me dice, él me dice, no, no, quédate, 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 y yo, no, bueno, qué sé yo le iba a decir que me tenía que ir, qué sé yo, entonces me dice, y entonces me salió decirle, me quedo ir, ¿no? Entonces, bueno, me dice, y me empecé a cagar de risa porque dije, me quedo, ¿no? Porque, bueno, un paciente muy, muy fóbico también, ¿no? Me quedo ir en vez de me quiero ir, ¿no? El quiero, ¿no? Digamos, el quiero ir cambia las palabras y aparece el quedo, lo cual en general nos sorprende si tenemos cierta escucha. Digo, si tenemos cierta relación al inconsciente, nos sorprende y en el mejor de los casos nos reímos, si no, pasamos vergüenza, ¿no? Este, como ese caso que conté la vez pasada, creo que algunos estaban, de esa amiga que va a una reunión de psicoanalistas y le van a presentar al muchacho que, un señor, va, comunidad de analistas, imagínense, ¿no? Le van a presentar al tipo que le gustaba, yo te hago, no importa, yo los presento, qué sé yo, le dice la amiga, y cuando los va a presentar, el tipo le dice mucho gusto, soy, qué sé yo, y ella le dice muchas ganas, le dijo al tipo, ¿entendés? O sea, no había manera de no cagarse de risa, porque ya se deschavaba absolutamente de que te moría de ganas con este señor. ¿Se entiende? Bueno, el inconsciente sorprende. ¿Qué hacemos en un análisis? Facilitar la vía para que ese inconsciente tenga un poco más de lugar y sea más aceptado por el yo. Que el yo no se enoje tanto, que el yo no se defienda tanto, que el yo no se frene tanto. Sí, porque yo enseguida vieron, nada, no quise decir eso, me confundí, ¿no? Como en la serie esta envidiosa, no sé si la vieron, ahí también pasa en un momento, ¿no? Que la mina está entre dos, este,
bueno, entre dos y se equivoca con quién se va a casar. Y dice, se va a casar con uno que es el que no le gusta mucho, pero dice, se equivoca y dice que se va a casar con el otro. La analista le dice, ah, pero dijiste el otro. No, no, pero me confundí, me confundí. ¿No? Como que nos cuesta porque nos cambia la vida, no es que nos cambia, nos cambia la vida seguir la vía del inconsciente, nos puede cambiar la vía. Es más, nos puede cambiar la vida y es una vía que nos permite encontrarnos un poquito más cerca de lo que nos pasa. ¿Por qué sufrimos en la vida? Sufrimos porque estamos lejos de lo que nos pasa y no sabemos cómo llegar a eso que nos pasa. No sabemos cómo llegar, no encontramos las palabras, nos confundimos. eh, y tenemos esta maldita cosa llamada super yo, que no siempre es maldita porque también es necesario tenerla, que nos hace sentir que somos tontos si no sabemos. Creemos que tenemos que saber. Y esto ha generado una locura, ¿no? Y genera que cada vez más la gente se ha vuelto más individualista, que la gente se enlace cada vez menos, que cada vez menos conversemos y digamos de lo que nos pasa, podamos contar de nuestros equívocos, de nuestros tropiezos. Cada vez el mundo está más aislado y cada vez estamos más solos. Y cada vez buscamos y creemos que son los objetos los que nos van a llenar la vida, ¿no? En los jóvenes esto se ve tremendamente. Bueno, el psicoanálisis es la única herramienta para mí al día de hoy que puede ofrecer un poquito de compañía a la verdad, a eso que nos pasa, a dar una herramienta o una llave para decir, no, no, mirá, eh, venís acá y estás triste porque por más que te compraste el auto, tenés la casa, la familia que querés y qué sé yo, no sabés dónde estás, no sabés dónde estás. Entonces, Andes Furmantel tiene una paciente que está en el contado el caso en Elogio del Rey, perdón, en Caso de Amor, un libro muy hermoso que se lo recomiendo, en Caso de Amor, un caso de una mujer, Emma, que llega al consultorio y le dice al analista con un peso, porque vieron que los pacientes llegan, no siempre, pero a veces llegan con el signo de los que les pasa pegados, pegados al cuerpo. No pueden decir qué les pasa, pero están dolidos, están achacados, están avejentados, están abatidos, agobiados. Y esta mujer entra y le dice, yo vengo porque quiero que me saque el amor de encima. Y uno podría decir, bueno, es cierto que el amor nos hace sufrir, ¿no? También nos da muchísimas alegrías. Pero el amor está en relación al sufrimiento, ¿por qué? Porque el amor es un velo que vela ese agujero que se llama existencia y que sin ese amor ninguna de nosotras, no sé si todas mujeres o hay algún hombre, ninguna de nosotras estaría acá porque no creería en nada, gracias a que nos amaron en algún lugar alguien. Podemos estar hoy acá y creer que hay algo que puedo aprender, que hay algo que me puede decir algo nuevo, ¿no? Podemos creer, gracias a que nos han amado. Entonces ella le contesta a la paciente. Téngame paciencia que ya lo voy a encontrar. Pensé que lo había marcado.
Le contesta, usted no podría jamás quitarse de encima el amor. Comienza, rompiendo ella misma el silencio en menosprecio de las reglas freudianas más elementales. Nosotros venimos de allá, del enlace. Nacemos acordonados como los alpinistas, amarrados a un vientre, un alma, las tripas, una voz. Nosotros venimos de a dos. Nosotros morimos solos. Esa es una certeza. Y para nacer es necesario pasar por un desgarramiento del que no tenemos ni idea. Esto retengámoslo porque nosotros nacemos de a dos. Nosotros nacemos de otro, del cual nunca más vamos a tener autonomía plena. Vamos a tener autonomía, sí, vamos a tener una libertad, pero una libertad condicionada, una libertad condicional, ¿no? Porque vamos a tener marcas, vamos a tener una historia transmitida, vamos a tener nombres que nos dieron de por qué las cosas son como son. Vamos a tener eso que nos transmiten, sobre todo nuestra madre, que se llama la langue. La langue es el lenguaje que transmite el otro primario, donde transmite el lenguaje que tiene nuestra cultura, nuestro barrio, nuestra historia, nuestros ancestros, ¿no? Así como el lenguaje es masculino, podríamos decir, porque el lenguaje transmite las reglas, ¿no? El lenguaje transmite las reglas sintácticas y semánticas. La langue es femenina. Transmite, transmite los sabores, transmite los olores, transmite, porque ustedes dicen, ¿todo eso se transmite? Sí, todo eso se transmite. Los olores, los sabores. Yo el otro día me pasó que mi mamá ahora está más viejita y dije de repente, tiene olor a mi abuela, dije. Mi mamá tiene el olor a abuela ahora, ¿no? Pero tiene olor a abuela porque yo olí a mi abuela y hay algo de mi abuela que me representa cierta cuestión también, ¿no? De fragilidad, de amorosidad. En mi caso puede ser otra cosa. Todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos están tamizados por las palabras. No nos gusta cualquier cosa. No nos gusta de cualquier manera. Tenemos condiciones que nos han hecho pasar los otros, o el otro, vamos a decir, el otro nos ha hecho pasar, y esas condiciones marcan nuestras conductas, marcan nuestro pensamiento, nos han marcado, por suerte nos han marcado. El tema es que para meter un gol en nuestra vida tenemos que desmarcarnos, ¿vieron? Porque si tenemos la marca todo el tiempo encima, no metemos ningún gol. Y nosotros queremos ganar un poquito nuestro partido, el partido de nuestra vida. Hay que ganar algún partido. También perdemos, pero queremos ganar. Entonces tenemos que desmarcarnos. Pero para desmarcarnos tenemos que leer primero nuestras marcas. Tenemos que leer nuestras marcas. Eso hacemos en un análisis. Primero leemos las marcas. Por ejemplo, un paciente me dice que está muy angustiado, cortó con la novia, y está como perdido, como angustiado, como que se la pasa saliendo con minas, se la pasa en ese estado así como medio maníaco que uno tiene cuando quiere tapar algo, ¿no? Por la vía que a uno pero que se excede, vieron que uno se excede en general, ¿no? Cuando quiere tapar algo, te excedes.
Bueno, frente al dolor solemos excedernos, comemos de más, chupamos de más, en el caso de él dice garchar de más porque termina agotado, pero bueno, no, como que, ¿no? De más. Pero nada de eso, porque como suele pasar con ese de más, terminamos siempre después sintiendo un agujero importante, digamos, ¿no? Porque, bueno, este, para encontrar cierto equilibrio, el equilibrio no hay manera de no pasar por el desequilibrio, ¿no? Digamos, hasta que encontremos otro desequilibrio más equilibrado, porque el equilibrio como equilibrio estático no existe, ¿no? El equilibrio es siempre un poco desequilibrado, para que no sea rectitud o no sea fascismo, estoy diciendo, ¿no? Entonces, este paciente me dice que se encuentra con el papá, para charlar que yo me dice, no, estaba hablando con pero a mí me dice, cuando hablo con mi viejo yo estoy incómodo, no me siento bien, no sé, me da vergüenza, ¿y por qué? ¿Qué será? Bueno, a ver, qué sé yo, nos pone, a mí con los pacientes me gusta eso, ¿no? Como dice una paciente, me gusta así como arremangarme y decir, a ver, vamos a ver de qué se trata esto, porque no lo sé, yo no lo sé cuando él me empieza a contar esto. No lo tengo por qué saber. Me tengo que animar a perderme, a perderme. Pregunto, che, ¿qué será? Vamos a ver, vamos a investigar, vamos a meternos a la pileta y vemos. Bien, vamos a ver. Entonces, no sé, raro, una sensación. Entonces, dice, no sé, es como si hablara solo. Ah, solo. ¿Y qué pasó con la soledad y tu viejo? Bueno, no, bueno, él siempre me dio un montón de cosas, me compró todo lo que quería, me traía regalos y qué sé yo. Ah, pero vos estabas solo. Sí, 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 él estaba, pero así, siempre trayéndome cosas, siempre me pagó todo lo que quise, o siempre con lo que quise, siempre. Ah, pero vos solo. Bueno, me parece que tu viejo creyó que ser padre tenía que ver con, efectivamente, proveerte de todas las cosas que necesitabas, ¿no? Pero parece que hay algo ahí de la soledad que tu viejo no pudo abrazar. Y esto no es para culparlo a tu viejo, digamos, ¿no? Pero es para entender por ahí que esa sensación de soledad que tenés, este, entonces yo no puedo estar solo porque vos no podés estar solo porque cada vez que estás solo aparece esta sensación de abandono. Porque cuando uno está solo, bien, cuando a uno lo han amado y nos hemos separado de ese amor, el amor del otro nos ayuda a estar con nosotros mismos. Estar solo, bien, es estar con nosotros mismos cuando efectivamente nos han amado, nos han abrazado, nos han puesto algún límite, nos han dado alguna contención, ¿no? Si no, claro, si nos sentimos desamparados o nos sentimos, bueno, ningún objeto da contención. ¿No? Digo, vieron que cuando uno cree que ¿no? Que nos falta algo y esto, y nos ponemos con el exceso de nada, ninguna comida te llena el hambre cuando es otro hambre, ninguna ropa te pone linda si la belleza pasa por otro lado, ninguna cirugía te saca las arrugas cuando las arrugas vienen del dolor o de la no aceptación. Entonces, la lectura ubica una letra solo que el paciente dice, pero yo, como en mi función de analista, la hago significante. ¿Qué significa la hago significante? Ubico que esa letra me orienta para ver que ahí solo nos remite a muchas otras cosas más, que solo es, me da miedo, no, me doy cuenta que no tuve un papá que me contuviera, me doy cuenta que estoy con minas porque no me banco la soledad.
Me doy cuenta que me costó separarme de mi novia porque mi novia me oficiaba de contención. ¿Se entiende? Ya deja de ser perdí a Cata, perdí a quien me contenía, perdí a quien me daba una referencia. ¿Se entiende lo que es la letra ahí? La letra es una lectura que extraigo de eso que escucho, que está unida a un agujero. Porque la letra que resuena, resuena porque ahí hay un agujero que no está bordeado. A diferencia de la poesía, ¿vieron lo que pasa con la poesía? Que escuchamos una poesía y nos pasa que nos resuena ese vacío, pero es un vacío que nos llena. Bueno, hay vacíos que nos causan, que nos llenan, y hay vacíos que nos dejan muy solos, muy desolados. Benedetti decía, hay una soledad acompañada y hay una soledad muy desolada. El análisis busca llegar a una soledad acompañada. Entonces ya no me, ya no me puedo quejar. No, cuando un paciente viene y me dice, mi marido me deja sola, no me entiende, mi amiga me abandonó, mi esto me... Tenemos que investigar qué le pasa a esta persona que pretende tanto que el otro llene algo. Porque cuanto más buscamos que el otro nos llene, menos lo vamos a encontrar, porque no lo llena el otro. Somos dos soledades acompañadas. El mito de la media naranja nos hizo mal, de Eric Fromm. Una antigüedad, pero no deben ni saber quién es Eric Fromm. Pero digo, no escribió el mito de la media naranja, era media naranja, uno encuentra su media naranja y hace una naranja. Y no, no somos media naranja, cada uno es una naranja. Es más, no hay dos naranjas. Una naranja se enamora de un melón y el melón de la sandía y la sandía de la manzana. Y así vamos. Entonces es un quilombo, digo, cómo nos relacionamos, cómo vamos juntos. Uno pesa más, otro pesa menos, uno se desliza más, uno es más áspero, otro no. ¿No? Entonces, ¿cómo aprendemos a acercarnos al otro que tiene una textura distinta? El análisis nos ayuda a cambiar la textura. A que alguien que era muy duro sea un poquito menos duro, a que alguien que era demasiado blando no lo sea tanto, a alguien que tenía demasiado volumen le baje un poquito el volumen y a quien lo tenía bajo se lo suba un poquito. Eso cambia. Tocar la letra es tocar la textura. No es solamente el significado. No apuntamos al significado. El significado viene solo, sino que escuchamos eso para abrirle la cárcel a ese solo y que salga un poquito en libertad hacia otro lado. Cuando ese solo está funcionando sin el vacío que causa, está pegado a la cosa, está funcionando como objeto. Los objetos están hechos de palabras. En ese caso, el objeto está lleno. El objeto, a ver, bánquense un poquito, esto es difícil esto que voy a decir, pero aguanten. Entonces, ese objeto está lleno. ¿Está lleno de qué? De goce. ¿De un goce cómo? De un goce de mierda, de un goce que no nos sirve. Porque hay goces que nos sirven, o sea, vamos a buscar que la vida tenga también un goce, pero un goce que nos habilite a la vida, no un goce que nos tire para atrás, ¿no? Y nos deje mortificados, sino un goce que habilite la vida. Entonces, ese goce del solo lo dejaba a él mortificado, ¿no? Ese goce se sostiene. Porque uno puede decir, bueno, ¿y por qué no lo cambies? Bueno, porque se sostiene, porque él sosteniendo el solo, banca a un padre que no puede ser padre, que no pudo ser padre. Un padre, yo le digo, un padre, es un padre que colecciona autos de antiguos, ¿no? Y yo le digo que su papá juega con los autitos, ¿no?
que su papá no le pudo dejar la cancha libre para que el que jugara con los autitos sea él. El padre le cuenta todo el tiempo el coche nuevo que se compró, el coche de colección que tiene, ¿se entiende? Lo toma como un par. Vieron que hay muchos padres, madres también, ¿no? Que se ubican como pares de los hijos. Yo soy amiga de mi hijo. No, no, la madre somos madres, los padres son padres. No somos amigos de nuestros hijos. Podemos tener una buena relación, podemos tener una excelente comunicación, pero no somos amigos de nuestros hijos. Lo cual no quiere decir, insisto, que tengamos un lazo hermoso con ellos, pero no somos pares. Y esa imparidad es necesaria, es necesaria. Creer en algún momento que mi papá me va a retar o sentir que en algún momento uno le tiene miedo al padre es necesario, como dice Racine, un psicoanalista y filósofo francés también. Dice, si uno no le temió alguna vez al padre, le teme a todo. Bueno, paro acá a ver si tenemos alguna pregunta hasta acá. Comentario, duda. Perdón, yo sí tengo una pregunta. Ah, hola Eh, Rosario. Buenas. Bueno, Con esto que decías, ¿no? De lo que sería el goce en este paciente tuyo, que decías el solo para sostener a este padre que no fue padre. sí. ¿Qué sería ese goce en él? ¿Esto de estar constantemente con mujeres para no estar solo? Eso no terminé de entender. El solo es una letra. La letra funciona como límite entre saber y goce, dice Lacan. ¿Sí? Chino, esto, pero no importa. O sea, vamos a decirlo así. Si él se queda solo en el solo, él sostiene la impotencia del padre. O sea, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque él no avanzaría más allá del padre, él no avanzaría pudiendo estar con mujeres, sintiéndose acompañado, ¿entendés? Él repite, ahora me entero, porque se abrió la cosa, que él repite el síntoma del padre, es mujeriego, el padre es mujeriego, ¿no? Se abrió toda una cuestión, ¿no? Pero mientras él se sienta solo, va a seguir en esa identificación a cierto desamparo que también es del padre, digamos, va a identificarse al síntoma del padre. Entonces, va a tener mujeres como el padre y no va a poder armar una vida distinta. Pero a él, a diferencia del padre, le trae sufrimiento. El padre armó esa vida, tiene mujeres, se casó con una mujer, tuvo hijos, yo, pero él sostiene una vida, vieron que sin fisuras. El padre no se muestra angustiado. El que tiene la angustia es el hijo. El que viene a análisis es el hijo. ¿Sí? Entonces, el solo sostiene al otro sin barrar, sostiene al otro como completo. ¿Por qué? Porque el neurótico prefiere, dice Lacan, sostener su síntoma para taponar la castración del otro a encontrarse con la propia castración y por ende la del otro. ¿Se entiende? O sea, los neuróticos nos sintomatizamos, preferimos el síntoma a enterarnos que estamos solos en la vida y que no tenemos garantía de nada. No, el otro sabe de... Yo les conté que entré a la escuela freudiana hace 30 años ya, ¿no? Un montón, no puedo creerlo, pero sí, un montón. Bueno, entré hace muchos años. Y entré y cuando entré dije, ahora voy a entender los conceptos, voy a entender esta... No, ahora sí. Ahora sí, todos van a hablar de... Primera reunión de un seminario sobre pulsión, cada uno decía una cosa distinta. Yo digo, acá tampoco, ¿entendés? O sea, cada uno dice lo que le parece. Y esta idea mía de que en algún lugar se unificaba el psicoanálisis y había... No fue así. Entonces uno se la pasa de desilusión en desilusión, de decepción en decepción, de tropiezo en tropiezo, hasta que en algún momento esa famosa frase de Lacan, uno se autoriza de sí mismo y por supuesto de ciertos otros, pero uno se autoriza de sí mismo. Quiere decir, che Gaby, yo entiendo que esto es así, ¿te parece? Y yo te voy a escuchar y si seguramente va a estar bien, porque no hay bien o mal, hay que vos aprendiste eso de esa manera. Vos me decís.
Rosario me dice, este solo es, ¿cómo es? Entonces yo te digo, mirá, o sea, el solo es una letra que lo condensa para mí a él a identificarse un objeto solo. Entonces, solo en la cama con las minas, solo en el trabajo, solo con la novia. ¿Se entiende? Él, por más que tenga todo eso, está solo. Que no es lo mismo que él pueda llegar a tener una soledad menos desolada que ese solo. Pero para eso él tiene que cortar la garantía con el padre, ¿se entiende? Va a tener que desprenderse de un amor. Y ahí viene la cosa, ¿no? Nos cuesta desprendernos de esos amores que también nos matan. Porque no es que uno no tiene que querer a los padres. Una vez me dijeron, pero entonces no hay que querer, no, no es que uno no tiene que querer a los padres. Los padres son versiones, porque tampoco uno se tiene que pelear con Juanita y no querer a Pedrito. No, no se trata de las personas. Se trata de los lazos que entablamos con el otro. Entonces, cuando vino ese paciente me dijo, pero vos no vas a cambiar que mi mamá murió. No, yo no voy a cambiar. Yo no puedo cambiar el mundo. Ninguno de nosotros podemos cambiar el mundo del paciente. Pero podemos cambiar la escena que se monta sobre el mundo, dice Lacan. La escena que se monta sobre el mundo y que hace que uno historice su mundo de una cierta manera. Entonces cambiamos la historia y cambiamos nuestra historia. ¿Se entiende eso? Sí, muchas gracias. De nada, Rosario. Dice Lacan, el amor, en este caso de transferencia, dice en la dirección de la cura, hace condescender el goce al deseo. Gracias al amor, el amor hace condescender el goce al deseo. Otra, dice, el goce debe ser rechazado para ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. ¿Se entiende esa frase? Ese goce, el goce parasitario, el goce que no nos hace bien, debe ser rechazado para ser realcanzado en la escala invertida de la ley del deseo, o sea, anudado al deseo. Que haya un goce que no sea ese goce putrefacto, ¿no? Ese goce putrefacto que, como decía Dante Alighieri, cuando uno no anda bien con su deseo, camina como alma en pena, ¿no? Uno anda como alma en pena. Oscar Wilde decía, el que no está en relación a su deseo apesta, ¿no? Son formas de decir que cuando uno no se lleva bien con su deseo, no está en relación a su deseo, que el deseo no es lo que uno quiere, esto es otra cosa, ¿no? Porque yo quiero querer a Juan, pero me enamoré de Pedro. Bueno, pues yo quiero querer a Juan, es un problema ahí, porque te enamoraste de Pedro. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Nada en principio de lo que digo eh, bueno, es, ¿se entiende? Tenemos que hacerlo hablar a eso. Tenemos que animarnos, como le dije, nos perdemos. A ver, habla de esto, ¿sí? Ese objeto, a través de las operaciones analíticas, sobre todo de la lectura, van vaciando el objeto. Solo es un objeto que va a empezar a vaciarse de ese goce. ¿Para qué? Para relanzar el solo a otro lado. ¿Se entiende? Y producir otro sujeto. Se produce otro sujeto. Entonces, no partimos de un agujero, partimos de un lleno y con el trabajo del análisis, ese lleno se va como agujereando, agujereando para que respire, agujereando para que pueda hacer otra cosa, agujereando para que se transforme y podamos meter allí
algo más ligado al deseo y no a los imperativos. Lacan habla de los imperativos de goce. ¿Qué son los imperativos de goce? Eso que uno siente que tiene que. No, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, hay que hacer. Vieron que uno vive como mucho tiempo creyendo que uno tiene que obedecer. Cuando uno para, uno dice, pero ¿a quién obedezco? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy con este fulano, con esta fulana? ¿O por qué estoy trabajando de esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nos cuesta mucho. La pregunta, dice Edmond Javés, la pregunta es subversiva. Porque la pregunta es parricida, la pregunta mata algo, la pregunta conmueve, la pregunta abre algo y nos da miedo. Nos da miedo preguntarnos y nos da miedo preguntarle al otro, ¿no? Che, ¿te pasa algo? No, nos da miedo. Preferimos decir, ¿vieron que bajamos línea? Y decimos, lo que a vos te pasa, no, a mí me parece que vos, no, nos encanta decirle al otro lo que le pasa, porque no nos animamos a veces a preguntarle. Tenemos miedo de encontrarnos con no sé qué. Ay, veo un varón. Hola, Damián. Qué Hola, gusto. ¿cómo estás? ¿Todo bien? María, vos sabés que esto que decís me hizo recordar a la última de las series de Volver a Futuro, ¿viste? Sí, A la 3 cuando viste que a él le decían gallina y él se ponía como loco. Y en la última, en una de las últimas escenas, le vuelven a decir esto y él como que dice, sí, yo qué sé, soy, no soy, o sea, ¿qué importa eso, no? Hace ese giro el personaje ahí está. después de que eso lo metió en líos muchas veces. Exacto. Claro, porque ahí, justamente, cuando escucha gallina y él puede desestimar el valor que antes tenía, puede equivocar el gallina. Decimos equivocar la letra, decimos, ¿no? Equivocar la letra, que esa letra no funcione como un sello. ¿Se entiende? Que no funcione como algo que me etiqueta. Porque aparte, si ustedes piensan, ¿cuándo saltamos? Bien, hablamos con el otro. En algún momento el otro nos dice algo y saltamos con algo que en general, cuando saltamos es porque eso toca algo. ¿Se entiende? Por ejemplo, digo, yo decía, bueno, si uno va por la calle y gritan, imbécil, y uno se da vuelta, no sé, digo, uno escuchó ahí algo. Escuchar algo es recibirlo. Escuchar es recibir. Entonces, si yo escucho, otra paciente que hoy a la mañana me decía, estábamos comiendo un asado y él se puso a hablar y siempre tiene que decir, no sé, alguien, un amigo le dice, ah, tus hijos viven en tal barrio. Sí, 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 mis hijos se quedaron viviendo ahí con mi ex. Y ella cada vez que dice mi ex, que yo le pregunté cuántas veces lo había dicho, para ella lo dice siempre, en realidad lo dijo 2 veces, parece el tipo. Pero bueno, para ella, ¿por qué tiene que decir mi ex? ¿Por qué tiene que nombrar a otra mujer? Que yo digo, pero dijo mujer, dijo, no, mi ex. ¿Me explico? O sea, y ella queda, cada vez que nombra a una otra mujer, aunque sea ex, para ella es tiempo presente, ¿se entiende? Ella deja de ser su mujer, la anula y se recontra enoja. Ahora, yo no entendía, porque ella me lo contaba y yo no entendía cuál era el... Porque, pero le preguntaba, ¿pero qué dijo? Bueno, que su ex vivía ahí. Yo no entendí. Digo, le tuve que preguntar y ella me dijo, bueno, es obvio, porque ¿por qué tiene que hablar de la otra? ¿Se entiende? Se desnuda diciéndome ahí que está la otra muy presente. ¿Se entiende? Ahí la letra está llena. La otra está ahí presente. No equivocó como el gallina. ¿Se entiende? Cuando uno puede esta letra equivocarla y uno reírse un poquito de eso, em, yo decía, cuando yo les conté la vez pasada, no sé, algunos estuvieron, creo, la vez pasada en la conferencia, yo decía que mi papá, este,
me decía que era una loca, que yo tenía ideas locas, que era una loca, qué sé yo, siempre con un poco de humor, ¿no? Pero a mí esa loca me perturbó bastante, porque entonces yo tenía que estar todo el tiempo pensando, estoy haciendo locuras, diciendo locuras y qué sé yo. Cuando me empecé a dar cuenta que efectivamente muchas veces hice cosas entre comillas locas, pero que esas locuras fueron las mejores cosas que me pasaron en mi vida. Que cuando armé, que cuando quise escribir un libro dije, pero yo qué tengo para decir para armar un libro. Es un delirio. Y esos delirios, cada vez que uno dice eso es un delirio en general, ahí hay algo que uno tiene que seguir. No, ¿cómo voy a hacer esto? Es un delirio. A ver, ¿por qué? ¿No? En general, cuando nos separamos de este otro que nos condena y nos animamos a hacer algo propio, algo singular, algo personal, sentimos que eso personal es un delirio, porque no tiene garantías. Entonces nadie nos está diciendo si está bien o está mal. Entonces sentimos que es loco, que es delirante. ¿Por qué? Acá, ¿no? Por Centro 2, Sí, donde ella dijo, arrancó las primeras sesiones, ¿no? Diciendo que ella sentía un peso, ¿no? Como cosas yuxtapuestas, así lo había dicho en aquel momento, y ya estamos llegando como a, ¿no? A, digamos, a la finalización, digamos, de los plazos institucionales, ¿no? sí, Y hablando un poco de eso, ¿no? De lo que se había producido en estos meses, ella dijo, lo explicó de esta manera, eso que yo sentía antes como todo arriba de mí, como un peso, todo justapuesto, ahora lo siento como encadenado, como que está puesto en serie, como que es una cadena, dijo. Y hermoso, bueno, me recordó esto que dijiste, hay algo que se puso como en movimiento. exacto. Este, Es hermoso, bueno, no, no, sí. me parece hermosa me parece hermoso en principio sentir que algo en uno se movió, ¿no? Sentir que algo se movió y que no tiene el mismo ordenamiento porque se trata de eso, ¿no? Yo no voy a hacer que esta persona vuelva a tener madre, el que dijo que no se murió la madre, usted no lo va a cambiar, pero puedo hacer que la perspectiva con la que él padece la muerte de su madre sea distinta. Puedo hacer que él se pare en otra vereda y vea distinto eso que veía siempre de la misma manera. Puedo hacer, ¿se entiende lo que digo? No cambio el mundo, pero cambio la escena donde él se para vivir eso. Entonces va a ser distinto. Entonces, de algo yuxtapuesto o puesto encima, podríamos decir, ¿no? Puesto encima, puesto encima, puesto encima, que se ordene como un trencito que se mueve, ya es diferente. Es diferente. Digo, hay un cambio. No sabemos por ahí, bueno, por ahí sí, bueno, nada, sería un trabajo más de supervisión, que ahí uno puede ver un poco más, bueno, qué cambio se produjo, pero se produjo un cambio, un movimiento. Y eso siempre se alienta, ¿no? Y el cambio en general, cuando es un cambio subjetivo, trae aire. Lo que sentimos es que me siento como más despejado, ¿no? Algo puedo respirar un poquito más. Lo contrario de la angustia. La angustia viene de angosta, se angosta la garganta. Estamos angustiados, se nos angosta el pecho, se nos angosta la garganta, se nos hace finita la voz. La vida se nos hace así, como aguda, ¿no? Cuando vamos estando mejor, nos expandimos, nos abrimos, hay movimiento. ¿Mm? ¿Está bien, Damián? ¿Se entendió? Sí, me parece lo que... Va, no sé si iba por ahí lo que querías decir. Sí, sí, claro, sí, así lo entendí. Esto que yo Perfecto. te transmito es lo que dijo la paciente y me pareció como muy metafórico de lo que estás contando, ¿no? Esto de poner en movimiento. Bueno, eso y también animarse, que por ahí hablamos de esto la próxima. Eh, el goce, espera que Arisne me hace una pregunta y me voy a olvidar, si no. El goce, hay goce porque hay cuerpo. Siempre el goce tiene que ver con el cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay goce.
No, por una pregunta, pero bueno, lo podemos charlar la vez que viene. Hay que animarse a jugar también. Digo, jugar. ¿Cómo será ese trencito? Y a ver, ¿y cómo sería? ¿Y cómo? ¿Se entiende? Nos propone el paciente algo y hay que animarse a jugar y hablar. Y en algún momento uno algo advierte, ¿se entiende? No hay que ponerse tan serios. La solemnidad no ayuda a la creación, no ayuda a la escucha y no ayuda a la lectura. La lectura siempre Gaby, es un riesgo. Bien, sí. hola Gaby, te quiero, Vivian, Hola, Vivi. ¿cómo andás? Bien, Me quedé con la pregunta, bueno, porque a mí es lo que me convoca con respecto a lo que dijiste en un momento de que la poesía, tanto la poesía o la música, hacía borde y mm, pensaba si a veces también con esto que vos decís de jugar, también a veces el analista puede ser, ¿cómo pensás esto de hacer borde en el agujero, ¿no? bien. Yo creo que el analista en principio es una caja de resonancia. Ajá. Esto es lo que trato de transmitir en las clínicas, ¿no? Por eso no es hablar del caso, sino que uno lee desde sus propios, desde los efectos que le llega a uno de lo que escucha. ¿Se entiende? O sea, ese mismo paciente con otro analista le va a pasar otra cosa, ¿eh? Sin duda. ¿Por qué? Porque uno recibe los efectos de acuerdo a lo que fue su análisis sobre todo, ¿se entiende? Haber analizado lo suficiente sus puntos ciegos para no rechazar algo del paciente o no dejar de escucharlo, ¿se entiende? Si yo no, eh, por ejemplo, un analista que vino a supervisar y que no podía aumentar, bueno, en un momento yo le dije, mira, acá hay un tema tuyo con la cuestión del dinero. ¿Se entiende? Porque no poder decir aumenté los honorarios o cambio los honorarios o qué sé yo, bueno, tenía que ver con una dificultad de ella, bueno, no importa, tenía un, no, me dijo, tengo un padre estafador, que yo, por supuesto, eso lo llevó a análisis, ¿no? Pero digo, en el análisis de control, en la supervisión, apareció algo ahí donde ella no podía hacer borde para acompañar un movimiento que había que hacer en el análisis. Entonces, el analista, toda interpretación es una verdadera interpretación si es poética. ¿Qué quiere decir si es poética? Abre, abre al sinsentido, no tiene un significado, abre al sinsentido. Abre como abrir una ventana, abre, da aire, pero no es que es otra cosa, abre a otras cosas posibles. La poesía, que es la transmisión como paradigmática del agujero, es ese goce que tiene mucho que ver con el goce femenino. Lacan dice, se le pregunta a una mujer que diga cómo goza y ella no le puede poner palabras, solo decir que goza. No sé si te contesto, Vivi. Sí, clarísimo. Ok. Gracias. Bueno, gente, nos tenemos que despedir por hoy. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Si les baja, porque vieron que uno escucha en un momento, pero a veces las cosas bajan en otro momento. ¿No? O uno no se le armó en ese momento, no pudo pensarlo bien lo que quería decir, qué sé yo. Todo lo que en esta semana decante, ustedes lo anotan. Lo anotan, lo escriben, qué sé yo, y la semana que viene lo podemos charlar. Yo dejé o ahí pusieron mi mail también, si alguno desea por alguna razón preguntarme algo que no se anima públicamente yo, me escribe al mail. Lo comparto, Gaby, no lo compartí todavía. Ok. Bueno, se los digo también por acá. Es Maga Pedrotti, Maga, como la maga de Cortázar, Maga Pedrotti, con doble T, arroba yahoo.com.ar. Ahí lo va a compartir. Y si alguno quiere y se anima a estar el sábado para escuchar los trabajos que hacen las clínicas y escuchar, todos los trabajos son clínicos, cada uno escribe el nombre propio. Bueno, los invito a que sigan, está en las redes la, mm, está en las redes el mail donde se tienen que inscribir. Pueden ir a Dorrego y Corrientes, el lugar se llama Coyoy.
Y si no me siguen en redes, que ahí está la dirección, en Instagram, yo soy en Instagram Maga Pedrotti, y en Facebook soy, para los más viejos, soy Gaby Pedrotti. Gaby con Y. Hay una chica que se llama Gaby Pedrotti, que es una personal trainer que tiene un lomazo así, esa no soy, esa no soy. Soy Gaby con Y, psicoanalista, por ahora. Así que bueno, nada, los invito ahí y si no, nos volvemos a ver, nos vemos el sábado o nos vemos entonces el jueves que viene para continuar, seguir andando en este camino que me apasiona mucho y que espero poder transmitirles algo de eso, de mi entusiasmo, mi pasión por el análisis y lo importante y lo serio, no en el sentido de serie, lo serio que podemos ser si nos animamos a jugar. ¿Eh? Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Gaby, y a todos los participantes y los esperamos el jueves próximo. Gracias. Chao. Adiós.